Hola quinto año, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a trabajar el concepto de masa molar. Es un concepto muy importante en química, sí que nos permite llevar la química desde lo microscópico, es decir, desde lo que no podemos ver, a lo macroscópico, a la actividad en el laboratorio, ¿sí? Más que nada, sí, este concepto es un concepto práctico, nos va a servir para resolver muchos ejercicios, sí, pero para poder justamente utilizarlo y llegar a esa parte de los ejercicios, hoy vamos a hablar un poquito de su necesidad y por qué se crea y se origina este concepto en este área que estamos estudiando en estas clases. Bien, vamos a hacer una salvación, que es lo que estuvimos charlando clases anteriores, que es principalmente el problema de nuestro área, el problema de la química. En química, la principal problemática que tenemos es el objeto de estudio. Sí, como toda ciencia, obviamente tiene un objeto, una parte de la realidad que es lo que va a estudiar, sí, a lo que se va a dedicar a analizar. Y en este caso, la química lo que se va a dedicar a estudiar es a los átomos y a las moléculas y a todo lo que tenga que ver con ellas. Y el problema con los átomos y las moléculas es que son sistemas extremadamente pequeños, sí, sí, muy pequeños. Es difícil de imaginar qué tan pequeños son, ¿sí? Pero comparativamente a otras ciencias naturales como son la biología y la física, esas ciencias no tienen problemas a la hora de poder encontrarse, poder ver y poder analizar sus objetos de estudio, ya que la mayoría de los objetos de estudio, tanto de la biología como de la física, los podemos ver a simple vista, ¿sí? O con alguna ayuda de un microscopio voy a poder justamente visualizar estos objetos de estudio. La química no tiene esta posibilidad. Hoy en día existen algunos microscopios que me permiten fotografiar a los átomos, pero esto es bastante reciente, ¿sí? Y es una ciencia que ya viene avanzando hace una gran cantidad de años. Entonces el tema de trabajar con átomos y moléculas es justamente el problema principal que tiene esta materia, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber cómo es un átomo, cómo lo puedo pesar, cómo puedo determinar su masa, su volumen, sus propiedades, si claramente no lo puedo ver, ¿sí? Con ningún instrumento y tampoco tengo la posibilidad de manipularlo? Para que se den una idea, ¿sí? Acá yo les traje una imagen en donde hay distintos niveles de organización de la materia, como son los tejidos, los sistemas, la población, las células. Todos esos sistemas yo los puedo visualizar fácilmente, obviamente con la vista o con un microscopio, como en el caso de la célula. ¿Qué pasa? Estas células, que están formadas por las organelas, a su vez están formadas por moléculas y por átomos. Si yo pudiera, ¿sí?, tomar una célula y contar la cantidad de átomos que hay en una única célula, me voy a encontrar que en la misma hay alrededor de 100 billones de átomos. Esto es un dato estadístico, es un dato aproximado, ya que no todas las células son iguales. Tenemos células nerviosas, sexuales, aquellas que forman parte de los músculos, y si bien no son todas iguales, en general podríamos decir que en un promedio, si cada una de esas células contiene alrededor de 100 billones de átomos, que es un número muy grande. ¿Sí? Fíjense que es un 1 que está seguido de 14 ceros, ¿sí? Es decir, que en una sola célula chiquitita, que para verla necesito un microscopio, en esa porción de materia voy a tener una cantidad de átomos inimaginable. Entonces, de esta manera yo me puedo dar cuenta que justamente analizar un átomo es una tarea casi imposible de tan chiquito, de tan pequeño que es. Esto nos lleva a uno de los problemas que tiene la química y se relaciona justamente al tema de las ecuaciones químicas y de las reacciones químicas. Nosotros venimos trabajando ya esto de las ecuaciones y de las reacciones. Sabemos que en una reacción tenemos reactivos, ¿sí?, que son algo así como los ingredientes de este cambio químico, y tenemos productos, que son las sustancias que nosotros deseamos obtener, ¿sí? Estos procesos químicos se dan en un montón, ¿sí?, de lugares, por ejemplo en la industria farmacéutica, en industrias que tienen que ver con los metales, la metalurgia, con la elaboración de baterías, con la elaboración de alimentos, todas las industrias que nosotros conocemos que utilizan materia prima, ¿sí?, justamente se guían en base a un montón de reacciones químicas ya conocidas. Ahora bien, ¿cuál es el problema que existió en un comienzo de la química? Resultaba, ¿sí?, muy difícil poder llevar a cabo estas ecuaciones químicas a la realidad, ya que no había una unidad de medida que nosotros conozcamos y que podamos manipular y trabajar con las balanzas, y eso dificultaba que nosotros podamos aprovechar estas reacciones químicas y realizarlas en un laboratorio, ya que no teníamos la forma de hacerlo. Para eso, ¿sí?, yo les puse acá un ejemplo de una ecuación en la que tengo
una molécula de óxido de sodio que reacciona con una molécula de agua y obtengo 2 moléculas de hidróxido de sodio. De óxido de sodio puse en juego 62 UMA de masa, de agua 18 UMA y de hidróxido de sodio se terminaron generando 80 UMA. Como puse acá abajo, esto lo podemos leer como dije recién. Una molécula reacciona con otra molécula y me da como resultado 2 moléculas. Ahora bien, si yo a ustedes les pido que realicen este experimento o que realicen esta transformación química en el laboratorio, ustedes se van a encontrar con un gran problema. Primero es que no pueden tomar moléculas individuales de un sistema porque son tan pequeñas que no las van a poder manipular. Y segundo, que no hay balanza existente en el planeta Tierra que me permita a mí pesar en UMAS. Entonces, las reacciones químicas en general, que están justamente indicadas en moléculas y en UMAS, son reacciones que si bien nos ayudan a entender los procesos químicos que ocurren en la materia, no me sirven a un fin práctico, porque yo no voy a poder trasladar esto a una situación concreta, a una situación real. Bien, ¿qué se propuso? ¿Sí? ¿O cómo se logró de alguna manera poder realizar estas experiencias o estas transformaciones químicas en el laboratorio? Bien, lo que se tuvo que hacer es pasar de lo microscópico a lo macroscópico. ¿Qué quiere decir? Se tuvo que lograr, ¿sí?, realizar un análisis que nos permita pasar de estos sistemas muy pequeños, de estos sistemas microscópicos, a sistemas macroscópicos, que podamos visualizar, que podamos palpar, que podamos tocar, que podamos justamente manipular con las manos. Ese fue el gran desafío de la química y un científico que ayudó a resolver este problema fue un científico llamado Avogadro, que vamos a ver qué es lo que propuso y qué es lo que logró. Lo que dijo Avogadro es: bien, nosotros tenemos una tabla periódica en donde tenemos todos los elementos que forman parte de la naturaleza y sabemos, ¿sí?, cuál es la masa de cada uno de ellos. Esa masa es la masa de un átomo de cada uno de los elementos. Es decir, en la tabla periódica tengo la masa de el átomo de hidrógeno, de un átomo de hierro, de un átomo de cobalto y así sucesivamente. Esa masa, como nosotros ya vimos anteriormente, se mide en UMA. ¿Sí? En el caso del hidrógeno, que es el primer elemento, habíamos dicho que la masa de un solo átomo de hidrógeno es de una UMA. Ahora bien, esa masa en UMA, como dije hace un ratito, no me sirve para nada porque no es una unidad que yo pueda pesar en una balanza. Entonces dijo, bueno, ¿qué unidades sí podemos pesar? Y los gramos los podemos pesar en una balanza. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladar esa cantidad, esa una UMA que pesa el hidrógeno, lo vamos a pasar a gramos y vamos a estudiar esa muestra a ver qué datos obtenemos. A partir de ese gramo de hidrógeno, lo que él pudo deducir o lo que pudo sacar como información es que dentro de ese gramo hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Es decir, que en esa muestra de un gramo que él pesó en una balanza, no hay solamente un átomo de hidrógeno, eso es obvio, sino que hay una gran cantidad de átomos, que es este numerito que resultó por acá. Una vez que hizo eso con el hidrógeno, dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo con los demás elementos. El elemento carbono, por ejemplo, uno de sus átomos, uno solito, en la tabla periódica me dice que pesa 12 UMA. Entonces lo que él hizo fue pasar ese 12 en UMA, lo pasó a gramos y volvió a estudiar esa muestra. Y resultó que en 12 gramos de carbono también había 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Dijo, bueno, vamos a repetir esto entonces con todos los elementos de la tabla. Lo hizo también con el oxígeno. Sabemos que un átomo solo de oxígeno pesa 16 UMA. Y cuando analizó 16 gramos de oxígeno, cuando analizó esa muestra, descubrió que también había 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces dijo, bueno, este número que se repite, sí que es un número muy grande, le vamos a dar una significación, lo tenemos que usar para algo. Ese número se llama número de Avogadro, porque justamente fue este científico quien lo descubrió, y más tarde se le dio la denominación de mol. ¿Qué es un mol? Sí, es una unidad que funciona como muchas unidades que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, como por ejemplo la docena. Cuando nosotros decimos que tengo una docena de, ya sabemos que tengo en ese conjunto 12 unidades. Si yo digo que me compré un par de zapatillas, nosotros sabemos que en ese par obviamente vienen 2 zapatillas, una para cada pie. Bueno, en este caso, cuando nosotros decimos que tengo un mol de cualquier sustancia, lo que estoy diciendo es que tengo 6,02 por 10 a la 23
átomos, moléculas, ¿sí? Pueden ser cualquier cosa, pero bueno, eso es lo que significa el concepto de mol, ¿sí? Un mol es una unidad que contiene siempre esa cantidad de unidades, 6,02 por 10 a la 23. Ahora bien, ¿cómo podemos, digamos, o para qué sirvió esto? ¿Cuál es la utilidad que le podemos dar? Sí, es lo que vamos a ir trabajando a partir de ahora. En síntesis, entonces, lo que descubrió Avogadro, ¿sí? Fue que si nosotros las masas que están en la tabla periódica las pasamos a gramos, ¿sí? Esa cantidad de gramos es un mol para cada uno de esos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a la tabla periódica y veo que el hidrógeno pesa una UMA, quiere decir que un mol de hidrógeno va a pesar un gramo, ¿sí? Y en ese mol va a haber 6,02 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. Si analizamos el hierro, resulta que un átomo de hierro pesa 56 UMA. ¿Sí? Si yo peso esos 56, paso esos 56 UMA a gramos, esos 56 gramos de hierro corresponden a un mol de hierro. Y en ese mol de hierro hay 6,02 por 10 a la 23 UMA. Lo mismo para el cloro. Un átomo de cloro pesa 35 UMA. Si yo paso ese valor a gramos, ese valor en gramos corresponde a un mol de cloro. Y justamente en ese mol hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Vamos a pensar ahora, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de tener las masas en gramos? ¿Sí? Vamos a primero a ver un ejemplo más. En el caso del oro, ¿sí? Si yo buscara el oro en la tabla periódica, fíjense que su masa atómica es de 197. Quiere decir entonces que un solo átomo de oro pesa 197 UMA y que un mol de oro pesa 197 gramos. Y en esos 197 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. Bien, ¿por qué esto representó una solución para la química? O sea, ¿por qué esto que hizo Avogadro fue tan importante? Si bien es algo complejo de entender, lo que ustedes deben aprender y se deben quedar de esta clase es lo siguiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio, ¿sí? Por acá, yo dije que el problema era que yo tenía mi ecuación bien balanceada, ¿sí? Con los datos de las masas de estas sustancias que se pusieron en juego, pero estos datos en UMA a mí no me servían de nada, ya que yo no tenía una balanza para poder justamente poner en práctica esta reacción. Ahora bien, una vez que Avogadro pudo introducir los gramos a esta ecuación, ya se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque yo en una balanza puedo pesar 62 gramos de óxido de sodio, puedo pesar 18 gramos de oxígeno y tranquilamente puedo llevar a cabo este experimento y voy a poder constatar que se van a formar 80 gramos de hidróxido de sodio. Es decir que, de alguna manera lo que Avogadro resolvió o pudo hacer es, imagínense que ustedes tengan una receta sin ingredientes, ¿sí? Realizar esa receta obviamente quizás es posible, pero no va a salir como debería salir, ya que no tengo las cantidades exactas de lo que debo usar. Lo que hizo Avogadro al cambiar los UMA por los gramos es justamente darnos a nosotros los datos de masa de cada una de estas sustancias, permitiéndonos llevar a cabo en el laboratorio esa reacción, ¿sí? Utilizando una balanza y los materiales que necesitemos. Lo que también deberíamos aclarar, si es que además de cambiar las masas en UMA por gramos, los números que están adelante de cada sustancia en el balanceo ya no se leen como moléculas, ya no digo más, una molécula de óxido de sodio reacciona con una molécula de agua, sino que voy a decir un mol de óxido de sodio reacciona con un mol de agua, ¿sí? Ese mol de óxido de sodio pesa 62 gramos. Ese mol de agua pesa 18 gramos. Se forman 2 moles de hidróxido de sodio que tienen un peso de 80 gramos en total. De esta manera entonces Avogadro resolvió uno de los problemas más complicados, ¿sí? Del ámbito de la química, ¿sí? Bien. Esto impactó de una forma directa en todos los ámbitos de la química y principalmente en la parte económica. Ustedes piensen que al poder pesar las sustancias, ¿sí? Y relacionarlas con las ecuaciones químicas que ya se conocían, un montón de productos se pudieron empezar a fabricar de forma correcta en las industrias, en los laboratorios, en las farmacias, y de esa manera tomó impulso todo lo que es la parte económica relacionada al mundo de la química, ¿sí?
Principalmente lo que eran las industrias farmacéuticas comenzaron a crecer, también las industrias que están relacionadas a los alimentos, al trabajo con metales y demás ámbitos nada, de la sociedad que conocemos hoy en día. Las balanzas en cualquier fábrica son un producto o una herramienta, digamos, muy necesaria, ya que nos va a permitir a nosotros ir pesando los materiales, la materia prima y los reactivos para fabricar los productos que deseamos obtener, ¿sí? Bien, hasta acá vamos a profundizar este concepto. Es un concepto más bien teórico, ¿sí? Lo que yo necesito que ustedes recuerden y que aprendan de este tema es que de ahora en más las masas las vamos a calcular de la misma forma, es decir, el procedimiento es exactamente el mismo que hacíamos para poder averiguar las masas en UMA, pero ya no vamos a poner esas masas en UMA, sino que las vamos a poner en gramos, ¿sí? Y de esa manera estos ejercicios van a tomar un poco más de sentido en lo que es la realidad o el plano concreto, digamos, de lo que es la química más bien de laboratorio. Todo esto se lo tenemos que agradecer entonces a Avogadro, que fue quien logró, ¿sí?, convertir este dato de masa molecular en UMA a las masas molares en gramos. Bien, espero que haya quedado claro este concepto. Les repito, es simplemente contar un poco de la historia de cómo se logró pasar de este dato en UMA a este dato en gramos, que es lo que vamos a empezar a utilizar a partir de la próxima clase. Les dejo un saludo y cualquier duda ya saben por dónde consultarme. Que sigan bien.